Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes, aquí saludos desde Guadalajara. Un gusto. Que estamos atendiendo al último paciente para tomar su clase. Muy bien. Bueno, pues ya es el tiempo. Les voy a pedir que se anoten ahí en el chat, que pongan su nombre para el pase de lista. Vamos a dar unos 2 minutitos a ver si llega alguien más. Y en 2 minutos, con los que estemos, iniciamos. Muy bien, los que van entrando, anótense por favor en el chat para el pase de lista. Muy bien, pues ya dimos los 2 minutitos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a avanzar. Muy bien. Ya la mayoría de ustedes envió el trabajo número 1 y entonces hay algunos pendientes por ahí que esperamos que se pongan al día muy pronto. Ya está la información para el trabajo número 2 que tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Entonces ya está la información sobre ese segundo trabajo. En la sección de libros está el libro que ya he visto por ahí que ya algunos han estado bajando los libros. Entonces, para que empiecen sus lecturas y poder hacer el segundo trabajo. Y bien, el día de hoy vamos a hablar sobre salud emocional. El primer tema del que hablamos fue salud espiritual y vamos a tocar ahora el de salud emocional. Tenemos aquí 3 preguntas con las que nos vamos a iniciar. Vamos a tomar unos 5 minutitos para dialogar un poco sobre esto. Y entonces tenemos aquí 3 preguntas. ¿Existe alguna relación entre espiritualidad y madurez emocional? Otra pregunta, ¿un cristiano se puede deprimir o un cristiano puede sentir tristeza o ansiedad? Déjenme revisar que están llegando más compañeros. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿ya vieron ahí las preguntas? ¿Qué opinan ustedes? No tienen que contestar las 3, con una que comenten, porque nada más vamos a tomarnos unos 5 minutitos para esta parte. Hermano Rubén.
Bueno, allí la primera pregunta que dice, ¿existe alguna relación entre espiritualidad y madurez emocional? Pues creo que está completamente ligada a la relación de espiritualidad, dado que si en esta semana que me tocó ver y hacerlo de los devocionales y todo eso, claro que si nosotros estamos conectados a la fuente de vida, Cristo, estamos conectados al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues vamos a tener los frutos del Espíritu, ¿no? Y eso nos va a dar ecuanimidad, nos va a dar estar en una estabilidad emocional, ¿no? Y ciertamente, pues el estar continuamente en los devocionales, el estar conectados, pues la lectura bíblica, el ayuno, los estudios bíblicos, estar inmerso pues en el medio que acostumbra el cristiano devoto, el cristiano de todos los días, no el cristiano de cada 8 días de la iglesia, ¿no? Y eso provoca madurez emocional. Por supuesto que no todo el mundo, al ser espiritual, va a tener madurez emocional, pero se va creando la madurez, ¿verdad? Okay. Un comentario quizás fuera de la pregunta, está increíble el libro, 100% recomendado. Qué bueno. Gracias. Hermano José Elías. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero centrarme en la pregunta, ¿un cristiano puede deprimirse o sentir tristeza o ansiedad? Como cristianos somos seres humanos que tenemos, pues tenemos sentimientos, tenemos lo que todas las personas tienen. La única diferencia que tenemos con los del mundo es que tenemos a Cristo, tenemos a Dios, al Espíritu Santo en nuestras vidas, lo cual nos ayuda a salir más rápido de las problemáticas que comúnmente se pueden tener. Okay. Entonces, creo que como cristianos sí tenemos momentos difíciles en nuestra vida, pero ahí está el Señor a nuestro lado para levantarnos, ahí está Dios para fortalecernos y hacernos sentir que el problema no nomás es de nosotros, sino también es de Dios, y que con su ayuda podemos salir adelante. Sería todo, maestra. Gracias, hermano. Hermano Isidoro. Dios bendiga y saludos a todos. Bendiciones. Tenemos dos, la computadora y el celular, porque cuando hablo por la computadora no me escuchan, no sé qué es lo que tenga que cuando trato de hablar por la computadora no, por eso tengo que tener el celular, es donde sirve el micrófono. Yo creo que todos manifestamos nuestras emociones de diferente forma y algunos están más vulnerables en presentar las emociones de diferente forma. Yo recuerdo hace 3 años pasé por una situación de enfermedad que se complicó y por ahí me decía el doctor que, bueno, le daba recomendaciones a mi esposa y le decía que a veces en ocasiones me iba a ver llorando o me iba a ver de repente que me enojaba. Y yo le decía a mi esposa, pues le hubiera dicho al doctor que yo soy de los que no lloran, soy de los que me aíslo cuando o simplemente me pongo muy serio, no hablo, no manifiesto ningún sentimiento. Yo creo que todos manifestamos las emociones de diferente forma. Yo creo que todos los cristianos podemos llegar a sentir tristeza o ansiedad, ¿verdad? Porque no estamos expuestos a sentirlo. Sí creo que un cristiano puede sentir tristeza o ansiedad, como el profeta Elías cuando quiso morirse debajo del enebro. Entonces yo creo que todos somos muy vulnerables a manifestar nuestras emociones. Muy bien, gracias, hermano. Amós.
Y con esta opinión cerramos los comentarios. Saludos, Dios me los bendiga. Bueno, Bendiciones. la pregunta número 2 y la pregunta número 3 yo creo que son obvias porque tanto la depresión como la tristeza y la ansiedad son inherentes, sentimientos inherentes a nuestra naturaleza. Ciertamente, teológicamente podemos decir que no somos del mundo aunque estamos en el mundo, pero somos cristianos y nunca dejamos de ser humanos. Yo creo que lo importante es en la primera, entender qué es lo que nosotros vamos a conceptualizar como espiritualidad. En una ocasión, el hermano Abelito Sánchez comentaba algo y decía que quien domina el espíritu controla todo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, alguien es muy espiritual porque ora o porque ayuna, pero vive en rebeldía, por lo tanto no hay una coherencia allí. Entendamos que espiritualidad, o al menos lo que yo quiero entender así, espiritualidad es cuando sometemos nuestra vida bajo el señorío de Cristo. Entonces ya no tomamos decisiones en base a sentimientos, en base a emociones, sino que tomamos decisiones en base a lo que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y en todo lo que yo haga, debo de honrar a Dios. Esto lo voy a entender como una madurez espiritual, porque nosotros no somos culpables de lo que acontece a nuestro alrededor, pero sí de cómo reaccionaremos ante ello. Bueno, ese es mi aporte. Dios me lo bendiga. Ok, muchas gracias. Bueno, quise poner estas preguntas porque son preguntas que muchas veces surgen y a veces no es tan fácil de responder. De pronto se victimiza a algunas personas o se les señala cuando están pasando por algún momento difícil, cuando manifiestan estar en tristeza, en ansiedad, en depresión. A veces nosotros mismos podemos estar pasando por una de estas situaciones y entonces no falta quien haga el comentario en relación a nuestra espiritualidad y entonces surge ahí pues una duda o una inquietud o encima de que la persona está pasando por un mal momento, luego ponen en duda su espiritualidad y esto crea pues cierto temor, cierta lucha. Y nosotros lo vemos en el caso de Job, por ejemplo, cómo sus amigos llegaron y empezaron a juzgarle, a criticarle, trataron de encontrar una respuesta de por qué le estaba pasando todo lo que le pasaba. Y su lógica les decía, pues estás en pecado, Job, algo has hecho mal, piénsalo bien. Y entonces como que es una tendencia inmediata, ¿no? Entonces, sin embargo, sí es muy importante poder reflexionar en esta temática y si estamos hablando de salud integral, la semana pasada hablamos de salud espiritual y decíamos que la espiritualidad tenía que ver con ese acercamiento, el vivir la vida de Cristo y decíamos que todos los días avanzábamos, que no había un punto final para decir ya soy espiritual, lo logré todo. Siempre vamos creciendo, vamos avanzando. Sin duda que hay una relación entre la espiritualidad y la madurez emocional. Y ahorita vamos a entrar a detallar un poco más lo que es las emociones y la madurez emocional. Y entonces la madurez emocional, así como o la salud emocional, así como la salud espiritual, no es un punto final al que llegamos, sino que es algo que vamos conquistando. La salud emocional se va conquistando cada día, vamos creciendo, vamos avanzando. Definitivamente, en la medida que nos acercamos más a Cristo, en la medida que vamos viviendo más la vida de Cristo, es verdad, vamos teniendo un mayor control. Pero el hecho de que en un momento no logramos tener todo ese control, no quiere decir que todo está perdido. Entonces, es necesario cultivar nuestra salud desde todos los ámbitos. Por eso es que estamos hablando de salud integral. A veces pensamos en la salud espiritual y nos concentramos en las disciplinas espirituales, pero descuidamos esta parte o simplemente las disciplinas las practicamos como actividades nada más y no logramos ese pleno desarrollo. Por eso es tan importante mirar nuestra vida
desde todas las esferas, desde todos los ángulos, de tal manera que mi salud espiritual tenga que ver con ese buscar estar más cerca, ese tratar de vivir la vida de Cristo, practicar esas disciplinas espirituales, pero que también esto repercuta en las demás áreas de mi vida y que yo también pueda ver un desarrollo, pueda haber un crecimiento en todos los aspectos de mi vida, mantenerme alerta en ese trabajo, en esa conquista, en la salud integral. Y entonces, hoy nos centraremos en lo que es la salud emocional. Y vamos a empezar por aquí, el concepto de la palabra emoción. Viene de la palabra movere o movimiento. Y entonces las emociones son impulsos que nos mueven a actuar. A veces pensamos que las emociones son incontrolables. Es que yo lo sentí, es que no supe. Y entonces tomamos la emoción como ese impulso que nos lleva a actuar, pero vamos más allá. Y entonces decimos, perdí el control en mi carácter, me ganó la ira, perdí el control en esto y no lo pude detener. Es que, ¿cómo le hago para controlar esa emoción? Y entonces le atribuimos a la emoción más cosas de las que realmente le corresponden. Entonces, la emoción es solamente el impulso. Si vamos más abajo al concepto ya más elaborado, dice impulsos involuntarios. Entonces, es un impulso, efectivamente, el impulso no lo podemos controlar, pero ese impulso va a venir a generar sentimientos. El impulso es ese sentir, esa fuerza que nos mueve a actuar, que genera sentimientos. Un dolor nos puede llevar a generar un sentimiento de tristeza, pero luego ese sentimiento de tristeza nos lleva a una acción. Ahora, el impulso es involuntario. El sentimiento se hace presente, pero la decisión de qué hacemos con ese impulso y con ese sentimiento, esa decisión nos corresponde a nosotros. Esa ya no es involuntaria. Entonces, aquí nos dice que la emoción es un impulso involuntario. Se origina como respuesta a un estímulo del ambiente. Siempre hay algo que nos provoca esa emoción. Siempre hay algo que nos genera esa emoción. Y después dice, ese impulso que fue originado por un estímulo induce sentimientos y desencadena conductas. Las conductas no son involuntarias. Generalmente, o es muy común escuchar, tuve una emoción y entonces no me pude controlar y entonces dije lo que no quería decir. Hice lo que no quería hacer. Es que no fue mi intención, yo no pensaba, no me di cuenta, es que no estaba consciente. Y esa forma de actuar se vuelve un patrón en nuestra vida. Por eso es tan importante entender que la emoción es solo el impulso. Esto va a desencadenar una serie de reacciones, pero esas reacciones me corresponden a mí trabajarlas. Ahora, las emociones son medidas de adaptación. Las emociones son respuestas de ayuda o son respuestas de alerta ante situaciones de riesgo, de peligro o de celebración. Nuestro cuerpo está diseñado para responder de manera adecuada. Y entonces una emoción llega a nosotros como un estado de alerta. Ante un peligro, inmediatamente el cuerpo se echa hacia atrás, los ojos se abren muy bien,
los oídos se agudizan. La emoción fue el impulso que nos dice, prepárate, porque puede haber un peligro. Y entonces nos preparamos, incluso nuestro corazón empieza a latir más fuerte, nuestro cuerpo empieza la sangre a correr en nuestro cuerpo, los puños muchas veces se aprietan cuando estamos, llega una sensación, una emoción de peligro, de miedo, de ira, apretamos los puños y estamos ahí para ver qué es lo que sigue, para ver qué tan real está. Si vemos que no hay tal peligro, nuestro cuerpo se serena. Entonces, las emociones nos preparan para actuar. Es una alerta, es una alarma que tiene nuestro cuerpo ante una situación agradable. Entonces, también la emoción llega y nos dice, es tiempo de celebrar. Sin embargo, no podemos dejar salir de golpe la emoción. Viene el aviso y luego nuestro cuerpo reacciona y se prepara para entonces empezar a actuar. Y hay todo un mover de nuestro cuerpo, hay todo un mover desde nuestro cerebro, los neurotransmisores, cómo empiezan a pasar esa información a las neuronas y cómo avisa a todo nuestro cuerpo de tal manera que podamos reaccionar ante lo que pueda suceder, sea agradable o no agradable. Entonces, la emoción en sí es ese estímulo y no es bueno ni malo. Todos tenemos esas emociones y Dios las puso en nosotros para que las vivamos, para que las disfrutemos, para que tengamos una medida de escape ante situaciones de dolor, de miedo, de tristeza, y que podamos entonces aligerar nuestro organismo, porque al final, como seres integrales, lo que vivimos físicamente nos afecta emocionalmente. Lo que vivimos emocionalmente repercute también en nuestro cuerpo físico. Puede llegar a causar enfermedades, y aquí hay un médico y otro que no está aquí presente, pero que luego ve las grabaciones. Y entonces hay una repercusión de las situaciones que vamos viviendo. Nuestras emociones llegan a afectar nuestro cuerpo. De hecho, se dice que la gran mayoría de enfermedades, su origen está en las cuestiones emocionales. Todo este tiempo de pandemia, si algo se ha venido repitiendo, es que el miedo no es un buen amigo para nosotros en este momento, que el miedo nos puede llevar también a enfermarnos o ponernos susceptibles ante los virus. Entonces, ¿cómo las emociones pueden desencadenar reacciones que afectan incluso nuestro organismo? Por eso es tan importante que nosotros podamos reflexionar en esto, que nosotros podamos detenernos y meditar en las emociones que estamos experimentando y cómo las manejamos. ¿Qué hacemos ante esas emociones? ¿Cómo las canalizamos? ¿Cómo nosotros las usamos? ¿Cómo nosotros las llevamos a la vida diaria? ¿Cómo las expresamos? Y entonces las emociones en sí son parte de nuestra constitución, de nuestra formación, de cómo Dios nos hizo, pero luego nosotros las usamos desde diferentes ángulos. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver la relación con la espiritualidad. ¿Qué salida le doy a las emociones? ¿Cómo las uso? Y entonces, en un momento dado, podemos actuar con hipocresía, como nos señala en Mateo 23, cuando habla de los escribas y fariseos, cómo imponían cargas en las personas que ellos no las vivían. A veces nosotros podemos estar exigiéndole a alguien más y decirle, ¿por qué estás triste? No llores. No pasa nada, eres cristiano, gozoso.
Alguien puede haber perdido a un familiar y nosotros llegamos a acompañarle y en lugar de animarlo, le cargamos más y le decimos, ¿por qué lloras? Tu familiar murió en Cristo, está con el Señor, un día lo vamos a ver. Esta es una victoria para esa persona. Cuando el que perdió siente un dolor profundo y es muy válido. Y nosotros actuamos ante otros porque no lo estamos experimentando nosotros y de pronto ponemos cargas más grandes de la que la persona puede llevar. Y entonces empezamos a exigir cuando ante un dolor es totalmente natural que venga el llanto, que venga la tristeza, que venga la aflicción. Si sufrimos una pérdida, esto es normal. Y entonces poder atrevernos a expresar, o a veces nosotros mismos en esa idea equivocada tratamos de soportar el dolor, de aguantarlo y decir no pasa nada y querer cubrirlo, pero solo nos engañamos a nosotros mismos. Entonces las emociones se hacen presente aunque tratemos de ocultarlas. Luego tenemos también otra situación cuando hay pecados sin confesar. El salmista dice, mientras callé, mis huesos se secaban. Está diciendo, cuando hay un pecado sin confesar, ahí hay una situación de espiritualidad y ahí hay una relación muy grande. Cuando hay un pecado sin confesar, el pecado nos lleva a sentir ese dolor, esa carga, esa pesadez. Cuando tratamos de que no se note o no tenemos el valor de enfrentarlo, de confesarlo. Cuando nosotros mismos no sabemos cómo superar ese pecado y estamos cayendo una y otra vez. Eso causa una gran aflicción y nuestro corazón se duele, nuestras emociones no tienen ánimo para celebrar y se ven afectadas. Entonces, el pecado también causa dolor, causa tristeza. Y qué bueno que cause ese dolor y que cause esa tristeza, porque al final esto es lo que nos lleva o nos impulsa a confesar nuestro pecado y a pedir perdón y a buscar salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces, esa emoción de dolor, de tristeza, ante un pecado, pues sí, se sufre, no es lo ideal, pero al final esa tristeza nos puede llevar al arrepentimiento. A veces también nos escondemos en un activismo. Manifestamos no sentir, no tener emociones, nosotros no nos entristecemos, pero no es que no vengan las emociones a nosotros, sino que caemos en un activismo y andar de un lado a otro, tarde o temprano nuestro cuerpo explota. Tarde o temprano la insatisfacción llega. Tarde o temprano llega la frustración, porque nos pasamos haciendo cosas que a veces no nos satisface solo para tratar de llevar nuestra mente y nuestras emociones a un entumecimiento. Y entonces esto nos detiene también espiritualmente, no nos deja ser libres plenamente, porque no podemos, no nos atrevemos a expresar esa emoción y la ocultamos ante un activismo. La falta de límites. Cuando no nos ponemos límites, entonces también dejamos ir de más las emociones, no las evaluamos, no las analizamos y entonces se convierten en una trampa. Y vivimos ofendiendo a las personas, vivimos con actitudes de víctimas, siempre sufriendo, siempre pesimistas, no avanzamos, tratando de que alguien nos cargue emocionalmente. Y entonces nuestro espíritu se ve contristado por esta situación. Entonces, hay una relación en esto y es bien importante buscar la sanidad espiritual y buscar también la sanidad emocional. Pensar en nuestras emociones, reflexionar en ellas y entonces poder buscar ese desarrollo, ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces para eso hablamos de inteligencia
emocional. La inteligencia, de acuerdo a Daniel Goleman, se define como la habilidad para reconocer nuestros sentimientos y los de los demás, motivarlos y manejar adecuadamente las relaciones. Entonces, la inteligencia emocional, o para hablar de salud emocional, hablamos de un reconocimiento de nuestras emociones y luego también repercute en tener mejores relaciones con las demás personas. La inteligencia emocional toca 3 aspectos: el autoconocimiento, el autocontrol y la automotivación. Entonces, estos 3 aspectos corresponden a la inteligencia emocional. Son 3 aspectos que debemos trabajar para entonces poder desarrollar esa salud emocional. El autoconocimiento se refiere a la capacidad de reconocer las emociones que estamos experimentando. Generalmente nos cuesta identificarlas. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Normalmente la respuesta es, bien. Y luego ya el cristiano dice, bien, gracias a Dios. O el más así fogoso, más espiritual, diríamos en ese lenguaje coloquial, dice, en victoria. Pero ¿qué tan real es eso? ¿Qué significa que está bien? ¿Qué significa que está en victoria? El hecho de que no tenga ningún problema en ese momento, ¿eso lo hace estar en victoria? O a lo mejor está teniendo problemas, pero nadie lo sabe, o finge que no lo afectan. ¿Eso significa estar en victoria o estar bien? Muchas veces son frases aprendidas. ¿Cómo estoy? ¿O cómo estás? Pues no me voy a poner a dar explicaciones y a decir. Entonces es más fácil decir, estoy bien. Pero ese estar bien no dice nada. El problema es que cuando nosotros mismos queremos examinar cómo estamos, a veces no sabemos. Y hay ocasiones en las que estamos, no sé, estamos frustrados o estamos confundidos y lo interpretamos como estar molestos o estar enojados. Porque no sabemos exactamente qué significa. Entonces, el autoconocimiento es la capacidad para reconocer las emociones que estamos viviendo. El autoconocimiento también tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos, van muy ligados. Y entonces esto tiene repercusiones en mi estado de ánimo. Cuando yo no reviso mi autoconcepto y vivo pesimista, vivo triste, vivo... ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué me defino de esa manera? ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿Cuáles son las circunstancias, las situaciones a mi alrededor? Entonces es bien importante conocernos. ¿Por qué tengo tanto tiempo sintiéndome triste? ¿Por qué regularmente estoy molesto? ¿Por qué regularmente exploto en mi carácter? Y empezar a investigar y a conocerme a mí mismo. El Salmo 139 es un salmo que a mí me confronta mucho. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y todo el salmo empieza a enumerar cómo es que Dios nos conoce, cómo es que Dios sabe de nosotros, a veces hasta más que nosotros mismos. Cómo es que Dios ni siquiera decimos la palabra y Él ya la sabe. Cómo es que apenas vamos a ejecutar una acción y Dios ya la sabe. Entonces, ese conocimiento que Dios tiene de nosotros tan admirable. Y luego la manera en la que cierra el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista está haciendo una reflexión y está diciendo, intento conocerme, Señor, pero me doy cuenta que tú me conoces más.
Si hay algo que yo todavía no descubro de mí, ayúdame a descubrirlo para corregirlo. Ayúdame a darme cuenta para caminar el camino correcto. Ayúdame a identificar de dónde viene esta ira, este enojo, esta tristeza, este dolor. Ayúdame a distinguir de dónde viene esto que me tiene estancado, para entonces encaminarme en tu voluntad. Cuán importante es el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de las emociones que estamos experimentando, para entonces poder avanzar en nuestro desarrollo integral, para entonces poder cumplir con el propósito por el cual Dios nos tiene en esta vida. Además del autoconocimiento, también es importante en esta sanidad emocional el autocontrol. Ese autocontrol que en la Biblia se conoce o se llama dominio propio o se llama templanza. Y entonces llega la emoción, llega el impulso, pero ahí es donde entra el autocontrol, ahí es donde entra la templanza, ahí es donde entra el dominio propio, de decir, ¿cómo canalizo esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo uso? Y entonces aquí lo tenemos enmarcado en rojo, pensar antes de actuar. No dejarnos ir con el impulso, sino detenernos y pensar las cosas. Detenernos y analizar lo que estamos experimentando y encontrar las mejores salidas. Entonces, la palabra no está diciendo que estas emociones no van a llegar a nuestra vida. Efesios 4:6 dice, airaos, pero no pequéis. O sea, el enojo puede llegar, el impulso de la ira puede llegar, pero cuando dice no peques, dice ejerce el dominio propio. Y el dominio propio, templanza, es un fruto del Espíritu. Entonces, ejerce ese dominio propio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La emoción no es pecaminosa, no es mala. La decisión que tomamos sí puede ser pecaminosa. Y entonces de ahí la importancia del autocontrol, del dominio propio, de la templanza, de pensar antes de actuar. ¿Cómo voy a responder ante esta situación? A veces estamos en situaciones muy acaloradas. A veces ya lo hacemos hasta de manera automática. Y entonces interpretamos de alguna manera lo que alguien nos dice y reaccionamos. Sobre todo nos sucede con mayor frecuencia en la familia, con los hijos, con los padres, en la pareja. Simplemente reaccionamos a lo que escuchamos, lo interpretamos y ahí va, sea de acuerdo a la emoción, le seguimos el impulso, pero no nos detenemos y no ejercemos el dominio propio. La salud emocional implica no solo el conocernos, el conocer las emociones que estoy sintiendo, sino también el poder ejercer el dominio propio y saber cuál es la mejor decisión o la mejor forma de expresar esa emoción. Parte también, el tercer aspecto que debemos considerar en esta inteligencia emocional es la automotivación. Y entonces, es bueno que de pronto la gente nos felicite, nos anime, es bueno, es agradable, nos hace sentir bien cuando alguien nos aplaude, cuando alguien nos da un piropo, cuando alguien nos dice algo bonito, cuando alguien nos dice, tú puedes, échale ganas, pues uno se siente bien y se emociona y le dan más ganas. Pero lo más importante no es la motivación externa. Lo más importante es la motivación interna. Entre más inmadura es la persona, depende más de la motivación externa.
¿Qué hacemos con los niños? Nos las pasamos prometiéndole, ofreciéndoles regalos, premios. Si haces tu tarea, entonces podrás ver televisión. Si sacas buenas calificaciones, te voy a regalar el juguete que quieres. Si limpias tu cuarto, entonces te voy a dejar salir a jugar con tus amigos. Y entonces, entre más inmadura es la persona, los niños entre más pequeños, más estímulo externo necesitan. Pero no podemos pasarnos toda la vida esperando estímulos externos, aunque esos buenos y los recibimos con agrado, pero qué importante es el poder desarrollar la automotivación, el que nosotros podamos reflexionar en las situaciones y entonces podamos animarnos a nosotros mismos ante las crisis de la vida, ante las problemáticas que se viven a diario, nosotros mismos poder animarnos a encontrar soluciones, a seguir adelante, a encontrar una nueva respuesta, no quedarnos estancados. Pablo decía en Filipenses 3, ciertamente me olvido de lo que quedó atrás, lo dejo en el pasado y prosigo a la meta. Hay una meta a la cual debemos alcanzar, ser cada día más como Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y entonces no podemos permitir que una situación emocional nos amarre, nos detenga. A veces hemos guardado ira, hemos llegado a desarrollar fuertes y grandes raíces de amargura contra personas que a veces ya ni viven. A veces vivimos atados a nuestra historia pasada, lamentándonos. Es que si mis padres, si mis hermanos, si mis tíos, si tal maestro, tal maestra, si mi jefe, si esto o aquello. Y nos quedamos ahí en amargura, en frustración. Pablo dice, dejando lo que quedó atrás. Y luego en Filipenses 4:13, ¿qué es lo que nos dice Carlos? A ver, léenos por ahí o dilo de memoria si lo sabes. ¿Qué dice Filipenses 4:13 en cuanto a la motivación? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te damos tiempo a que lo busques si no te lo sabes. No se escucha. ¿No se escucha? Sí. Bueno, te vamos a ayudar. Pues Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso fue lo que dije, no me escuchan. Debías de venir a mi oficina, para aquí sí me vas a oír muy bien. Entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esto no es un convencimiento, no es autoconvencimiento, no es nada más decir la palabra y ya. Por eso hablábamos de la relación con lo espiritual. Es de creerlo como una palabra viva. Es de hacerlo nuestro. Lo podemos no por nosotros, no por nuestras fuerzas, sino por lo que Dios puede hacer, por el poder de Dios que habita en nosotros. Entonces, desarrollamos esta inteligencia emocional cuando desarrollamos este autoconocimiento, autocontrol y la automotivación. Luego tenemos la inteligencia social. Y entonces, la inteligencia social tiene que ver con la habilidad para relacionarnos con las personas, para reconocer lo que la otra persona está sintiendo y actuar en correspondencia. Entonces, la inteligencia social, en la inteligencia emocional, reconozco mis emociones. En la social, reconozco o identifico las emociones del otro. Y luego actúo en correspondencia. No se trata de manipular, porque de pronto pareciera que, bueno, si yo identifico, entonces puedo lograr lo que yo quiera. Entonces, estamos hablando de sanidad emocional, y cuando hablamos de sanidad emocional, estamos hablando no de querer hacer daño a otros. En la sanidad emocional busco mi bien, pero también el bienestar de mi prójimo.
Entonces, no se trata de manipular, sino entender las emociones del otro para entonces entablar correctas relaciones o relaciones saludables con el otro. Hay dos maneras de conectar con las personas, el yo-ello y el yo-tú. En el yo-ello, miro al otro por debajo de mí. En el yo-ello, miro al otro de manera indiferente, lo menosprecio. En el yo-ello me veo yo superior y miro de lado a la otra persona. Y entonces no me importa lo que el otro piensa, no me importa lo que el otro siente, no me importa lo que el otro pueda estar pasando. Entonces, en el yo-ello no hay un interés en el otro, pero en el yo-tú es todo lo contrario. En el yo-tú me intereso en el otro, en el yo-tú reconozco al otro como alguien creado a la imagen de Dios igual que yo. En el yo-tú reconozco en el otro valor, reconozco en el otro dignidad. Y entonces puedo ser comprensivo, puedo estar atento, puedo interesarme, extender mi mano, ayudarlo. Y entonces puedo comprender su situación, aun cuando yo no la haya vivido, pero puedo ponerme en su lugar, en el yo-tú. En el yo-tú hay amor al prójimo, como dice el segundo mandamiento, como a nosotros mismos. Y en la inteligencia social es una relación de yo-tú la que se lleva a cabo. En la inteligencia social hay dos habilidades que debemos desarrollar, la empatía y las habilidades sociales. La empatía tiene que ver con la comprensión de las emociones, de las necesidades, de los sentimientos, de las situaciones que está viviendo la otra persona. Y entonces puedo comprender lo que le pasa. Nunca voy a poder yo vivir o sentir de la misma manera. Aun cuando yo lo haya vivido, vamos a suponer que yo perdí a un hijo y otra mujer perdió a un hijo, aunque las dos hayamos perdido a un hijo, nunca el dolor se vive igual, porque cada persona es diferente, lo siente de manera diferente. Pero en la empatía soy respetuosa, soy respetuoso del dolor del otro, soy respetuoso del dolor de la otra persona y entonces no voy a hacer nada por dañarlo. En la empatía me alegro con la alegría del otro, celebro su victoria, celebro su triunfo. En la empatía no hay lugar para la envidia, no hay lugar para el egoísmo. En la empatía yo puedo entender lo que el otro está viviendo y puedo acompañarle en su dolor o celebrar su alegría, su triunfo. Y entonces puedo entender los mensajes que me dice. A veces vivimos con las emociones a flor de piel y en los últimos tiempos nosotros miramos a muchas personas que de la nada se ven lastimados. De la nada ya se ofendieron, de la nada ya están tristes, de la nada. Entonces, esos son pensamientos muy egoístas. Y entonces, cuando hay empatía, alguien puede ser ofensivo, pero cuando yo observo, yo digo, es que esta persona acaba de vivir esto. Y entonces puedo entender y puedo tolerar algunas cuestiones o puedo entender los mensajes. A lo mejor alguien que normalmente me saluda cuando me encuentra, pero en un momento no me saluda, yo no voy a decir, ve nomás esa persona, qué engreída, qué orgullosa, no me saludó. Pues no necesariamente. Cuando hay empatía, yo digo, algo debe pasarle, generalmente saluda. Alguna situación le preocupa. A lo mejor trae muchos problemas o trae muchas ocupaciones y ahorita anda con la mente llena de otras cosas. Y entonces
podemos comprender los mensajes verbales y no verbales que de pronto las personas emiten, porque hay ese entendimiento de lo que el otro está viviendo. Podemos mirar su dolor, podemos regocijarnos también con ellos. El Señor Jesús nos da un ejemplo de empatía en Mateo capítulo 9, cuando dice que miró a las multitudes y las vio desamparadas como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Jesús miró a las personas y sintió dolor en su corazón, las vio sufriendo, las vio dolidas, las vio tristes, y entonces, sintiendo ese dolor, experimenta esa empatía cuando es capaz de interpretar lo que están viviendo los demás y de sentir esa carga y ese dolor en su corazón. Si vamos a hablar de salud emocional, necesitamos dejar a un lado el egoísmo, dejar de pensar en lo que a mí me duele, en lo que yo sufro, y darme cuenta que también hay otras personas que sufren, que incluso pueden estar sufriendo más que yo, que hay otras personas que sufren, no importa si su sufrimiento es menor que el mío, la manera en que cada quien lo interpreta es distinto, y algo que para mí puede ser menor, para el otro puede ser mayor. Dejar de estar estancado en una situación, dejar de vivir con amargura y con falta de perdón, cuando hay tantas cosas que yo puedo hacer y tantas personas a las que yo podría ayudar si logro superar la situación que estoy viviendo. Muchas de esas situaciones que nos estancan, muchas de esas situaciones que nos afectan emocionalmente, que nos dañan y que nos tienen ahí retenidos, muchas de esas situaciones en las que nos quedamos ahí afectan nuestra espiritualidad, nos detienen en nuestro desarrollo espiritual, y entonces no superamos nosotros y nos perdemos la oportunidad de poder ayudar también a otros. Porque cuando logramos superar una situación, nosotros tenemos muchas herramientas para ayudar a otros, para consolar a otros, como dice Pablo, con ese consuelo que nosotros hemos sido consolados. Entonces, por eso es tan importante trabajar en nuestra salud emocional. Y la última habilidad de la inteligencia social, pues son el desarrollo de habilidades sociales. Es ese talento para el manejo de las relaciones sociales, para poder relacionarnos con los demás, para influir positivamente en los demás, para animar, para alentar a los demás, para comprender a los demás, para ponernos de acuerdo en diferentes situaciones, para llegar a acuerdos que sean en beneficio de todas las partes, donde yo esté bien y el otro esté bien. Las habilidades sociales me permiten llegar con otras personas y saber cómo dirigirme a ellas, cómo hablarles, cómo conducirlas, y aún en las situaciones más críticas poder lograr arreglos favorables. La palabra nos invita en el libro de Romanos a vivir en paz con todas las personas. Y entonces, de manera muy enfática nos dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es decir, no esperes a que el otro se tranquilice, no esperes a que el otro haga lo que tú quieres, no esperes a que el otro piense como tú piensas. Sé tú el que toma la iniciativa. Si alguien tiene que cambiar, cambia tú. Si alguien tiene que ceder, cede tú en cuanto dependa de ti. En otras palabras, haz todo lo que puedas por estar en paz con todas las personas. Y entonces, desarrollar de esta manera estas habilidades para estar en paz con las personas, para vivir en paz con quienes nos rodeen, para llegar a acuerdos, arreglos
y tener relaciones más saludables a través de las habilidades sociales que podemos nosotros tener. La salud emocional, pues, implica el desarrollo o el cuidado de nuestras emociones, pero también el cómo me relaciono con los demás y cómo trato de comprender y entender las emociones que el otro está experimentando. Si hemos de caminar hacia la salud emocional, es importante conocer nuestro corazón y cuidar de él. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Poder cuidar nuestro corazón, reflexionar en lo que llega, nos lastima, desechar lo que no nos sirve y mantener nuestro corazón sano en las manos de Dios. Reflexiona y clarifica la imagen que tienes de Dios. A veces nuestra imagen de Dios es muy teórica. A veces no tenemos una imagen correcta de Dios. A veces hemos escuchado más sobre el castigo de Dios y vivimos con miedo a Dios. Vivimos con miedo de confesarle nuestras faltas. Vivimos con miedo de decirle que estamos enojados o que estamos tristes. Cuando Dios no se espanta de esto. Job, al finalizar su libro, dice: yo reconozco que tú eres el que todo lo sabe. De oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Había vivido en una relación con Dios, pero al final dice, me doy cuenta que toda esa relación no era suficiente porque no lo conocía. Y a veces en teoría decimos, Dios es bueno. Pero cuando le fallamos tenemos miedo a acercarnos porque decimos, es que ya le fallé mucho. Es que ahorita no puedo buscar de Dios. Es que ¿para qué lo hago? Me va a decir que soy un hipócrita. Digo que Dios es amor, pero cuando yo necesito de ese amor me considero incapaz de recibir ese amor de Dios. Digo que Dios perdona, pero yo sigo cargando culpas que ya no me pertenecen. Entonces es bien importante clarificar la imagen que tengo de Dios, poder conocer a Dios verdaderamente, no solo de oídas, no de manera teórica, no conceptos aprendidos, sino en las experiencias de la vida diaria, dejar que Dios hable a nuestro corazón y conocer el amor de Dios por el amor que Él nos da. Conocer la bondad de Dios por la bondad que Él manifiesta en nuestra vida. Conocer la misericordia de Dios y la justicia de Dios también por lo que Él hace en nuestra vida. Reconoce también tu historia personal. No ganamos nada negando nuestra historia, tratando de ocultarla. Ah, no, en mi familia todo fue perfecto, mis papás fueron los mejores, yo fui el más feliz, o a veces simplemente lo bloqueamos y pues yo no tengo recuerdos de mi infancia, no sé, trato de pensar y no recuerdo. Si hay alguna área en nuestra historia que necesita ser sanada, ponerlo delante de Dios en oración para que Él sane cualquier recuerdo doloroso de nuestra historia. Si necesitamos perdonar, que podamos perdonar de corazón. Si necesitamos dejar atrás y olvidar, que el Espíritu Santo también venga y borre situaciones de nuestra vida que tengan que ser borradas. Y por último, descansar con gozo en el amor de Dios. El apóstol Pablo nos invita a estar siempre gozosos, nos invita a regocijarnos en Dios. Y el gozo de Dios no quiere decir que nunca va a haber tristeza. Si estás pasando por una aflicción, la tristeza está ahí, pero al mismo tiempo la confianza de que ese dolor es pasajero, de que Dios está contigo y no te abandona, y que entonces va a llegar la luz del día y vas a poder celebrar tu victoria en Cristo Jesús.
tener esa convicción, tener esa certeza, nos alienta y nos anima a seguir adelante y no hundirnos en el pozo de la desesperación al grado de no poder salir de ahí. Y si en algún momento llegamos ahí, saber que aún desde ahí el brazo de Dios se extiende para sacarnos de ahí y llevarnos a una verdadera victoria. No porque no pasa nada, sino porque superamos las experiencias difíciles de la vida. Pues bien, hemos terminado nuestra clase y nuestro tiempo. Justo mi reloj dice las 5 y justo terminamos. Yo les agradezco mucho. Hay un trabajo que hacer, hay que leer El Caballero de la Armadura Oxidada. No es un resumen donde me cuenten el libro. Yo ya leí el libro muchas veces. Quiero que me hablen de ustedes. ¿Qué frases los confrontan? ¿Qué verdades descubrieron sobre ustedes al leer El Caballero? ¿Qué nuevos propósitos se hacen para alcanzar esa salud emocional? ¿Ok? Muchas gracias, Dios les bendiga. Un gusto muy grande haber estado con ustedes. Si alguien no se ha anotado en el chat para el pase de lista, anótese por favor para que no tenga falta. Y los que no pudieron estar el día de hoy, les encargo el resumen. Los que vean la grabación, por favor, no se les olvide el resumen. Muchas gracias, Dios les bendiga y bonita tarde. Bendiciones, maestra. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, Dios te bendiga. Buen día.